Parto prematuro. En general es el parto prematuro aquel que se presenta antes de las 37 semanas. ¿Ya? Factores de riesgo de esto es que sea en primer lugar idiopático. ¿Ya? Esto es importante, idiopático, que este va muy de la mano con el cuello corto principalmente, pero también infección intraamniótica, tener sobredistensión uterina. Otro factor muy importante es que la paciente presente rotura prematura ovular. Claramente esto puede desencadenar un trabajo de parto. Por lo tanto, la RPO, que está mencionada acá, es un factor de riesgo importante también. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico se hace primero con una edad gestacional que tenga entre 22 a 37 semanas, ya que antes de 22 es un aborto. Bueno, en realidad 23 semanas debería ser, pero se considera desde 22. Claro, se considera trabajo de aborto. Más de 22, trabajo de parto prematuro. El diagnóstico requiere al menos 4 contracciones uterinas en 20 minutos o 2 en 10, ¿ya? Más de 2 en 10 en general, con modificaciones cervicales. Esto último puede traerle bastantes problemas, principalmente porque hay distintas definiciones según de dónde lo lean. En general, si hay dilatación con borramiento del cuello, ya se considera como un cuello que es compatible con un trabajo de parto prematuro. En el manual de la Universidad Católica corresponde a dilatación de más de 1 centímetro con borramiento de un 50%. En la guía del ministerio es de 2 centímetros más un borramiento mayor al 30%. Déjenme decirles que el borramiento del cuello es prácticamente subjetivo. Claramente se pueden poner de acuerdo cuando está el 100% borrado, claro que sí. Y la dilatación, si bien se puede medir, ningún dedo mide 1 centímetro en el fondo. Yo me acuerdo que para ginecología lo tuve que medir y medía 1 metro, o sea, 1 metro, 1,5 centímetros. Claro, entonces en el fondo es poco medible. Por eso se consideran 2 centímetros como en la guía MinSal. De todas formas, eso da lo mismo. ¿Ya? Si tienen un cuello con cambios cervicales, más un trabajo uterino en el fondo adecuado, ya tienen un parto prematuro o un diagnóstico de trabajo de parto prematuro. El tratamiento, la conducta que hay que seguir en estos casos va a depender. Si tiene más de 34 semanas y tiene un trabajo de parto prematuro diagnosticado, la conducta va a ser conducir el trabajo de parto, ¿ya? Bajo cobertura antibiótica. La única indicación o contraindicación de esta conducción del trabajo de parto sería que tenga antecedentes o necesidad de una cesárea, ¿ya? Acá recuerden, no conducir si necesita cesárea, que eso lo vamos a ver más adelante. En esos casos en particular lo que hay que hacer sería más que conducir, realizar cesárea nada más, bajo cobertura antibiótica sí o sí. Menos de 34 semanas se inicia un protocolo de tocolisis con nifedipino en general, más corticoides. Lo importante es que si no hay respuesta a esta tocolisis, una de las cosas que hay que realizar es una amniocentesis, y esto es una pregunta que se realiza bastante a menudo. Amniocentesis, por sospecha de infección del líquido amniótico, ¿claro? O sea, amniocentesis, descarto que tenga infección intraamniótica y si la tiene, antibióticos también, y quizás con eso mejore su trabajo de parto prematuro. Ahora, existe una diferencia entre el trabajo de parto prematuro y la amenaza de parto prematuro. ¿Cuál es la diferencia? Los cambios cervicales. ¿Ya? Amenaza de parto prematuro es sin cambios cervicales. Ok, en este caso en particular, como protocolo de las guías MinSal del Ministerio de Salud, si es que tiene más de 24 semanas la paciente, simplemente habría que observar, y si es posible solamente, no es obligatorio, realizar una cervicometría, ¿ya? Y según ella, ver si es que la paciente debe quedarse internada por un alto riesgo de parto, ¿ya? O si se va a la casa con reposo. En general, en estos casos, como les vuelvo a repetir, observar, ¿ya? Muchas veces esto es más para el ámbito privado, la realización de la cervicometría para prepararse para el parto. Si tienen menos de 34 semanas, claramente acá lo más adecuado es realizar la cervicometría y está indicada, ya que si tiene un cuello muy corto, que se define como un cuello menor a 15 milímetros, ¿ya? Y este cuello corto también va a variar su corte diagnóstico dependiendo del tipo de embarazo.
Se inicia un protocolo de tocolisis y corticoides. En el fondo, si tengo cuello muy corto, tengo que manejar como trabajo de parto prematuro. Eso no hay que olvidarlo porque es importante. Disfunción cervical. Como esto está muy de la mano con el parto prematuro, es importante que puedan apreciar acá, en primer lugar, cuál es la clínica, que sería abortos espontáneos en la segunda mitad del embarazo, ¿ya? O muchos partos prematuros previos. ¿Claro? El estudio y el manejo está según este algoritmo que les presento acá. Primero, tengo un embarazo. ¿Claro? Si no tengo antecedentes de parto prematuro, se realiza la cervicometría en el fondo en estas semanas, en la ecografía de esas semanas. Si tengo un cuello muy corto, lo que se indica son, como dice acá abajo, progesterona tópica, ¿ya? Hasta las 36 semanas. Ese es el manejo de la disfunción cervical en esos casos. Si tengo un cervix normal, seguimiento habitual, no tengo que realizar nada más. Todo va a cambiar con el antecedente de parto prematuro. Si tengo antecedente de parto prematuro, ¿ya? Se dan sí o sí progestágenos en realidad o progesterona desde las 14 semanas en adelante. Y la cervicometría se hace en primer lugar a las 14 semanas, ¿ya? Y después se puede hacer también a las 24 semanas. Lo importante es que si en las 14 semanas tengo un cervix muy corto o tengo incompetencia cervical diagnosticada, debo hacer un cerclaje, ¿ya? Eso es lo más importante en las 14 semanas. Si tiene un cervix mayor a 20 milímetros en el fondo, simplemente la sigo estudiando con la cervicometría mensual. Ahora, ¿qué otra cosa más pueden preguntar al respecto? También se ha preguntado el caso de pacientes que llegan en el fondo con antecedentes de abortos espontáneos o partos prematuros que no han sido controladas y que cuando ustedes las ven, en el fondo tienen un cuello muy corto o tienen prosidencia de membrana a través del cuello, ya que este está claramente demasiado corto, en el fondo, o claramente tiene una incompetencia cervical visible. En esos casos en particular, aunque tenga más de 24 semanas, la conducta debería ser el cerclaje en primer lugar, ¿ya? Y esa es la conducta que aparecía como correcta. Bueno, ojo, en esa pregunta, si mal no recuerdo, no aparecían progestágenos locales como alternativa, por lo tanto el cerclaje era lo más correcto dentro de lo que está disponible. Colestasia intrahepática del embarazo. La clínica con la colestasia intrahepática del embarazo va a ser típicamente la presencia de prurito palmoplantar, que es mayor en las noches, y que aparece en general, además de esta patología, después de las 20 semanas. El diagnóstico se hace con la clínica y además se estudia con un perfil hepático, para ver si es que es ictérica o no. Las complicaciones en realidad asociadas a esta enfermedad es que existe un alto riesgo de óbito fetal o parto prematuro. El manejo de los síntomas se hace con ácido ursodeoxicólico o la observación, y el manejo definitivo debería ser con la interrupción del embarazo a las 38 semanas si es que no es ictérica o a las 36 semanas si es que presenta ictericia. Esta patología forma parte de los diagnósticos diferenciales de compromiso hepático durante el embarazo y siempre es importante considerarla. Bueno, hígado graso agudo del embarazo es otro diagnóstico diferencial de compromiso hepático durante un embarazo. La causa principal acá es idiopática, puede estar asociada a embarazos múltiples. La clínica en general es que aparece en el tercer trimestre y se manifiesta en realidad como una hepatitis aguda, con dolor abdominal, ictericia, vómitos, fiebre, como aparece ahí. También pueden aparecer síntomas de insuficiencia hepática, lo cual es raro, pero dentro de todo no descarta que sea esta enfermedad. El diagnóstico muchas veces se hace diferenciando este compromiso hepático de un síndrome de HELP, claramente, o de una colestasia intrahepática. Además, en el laboratorio vamos a encontrar transaminasas muy elevadas, como una hepatitis aguda, claro, mayores a 1000 muchas veces, con un tiempo de protrombina prolongado, si es que tiene insuficiencia hepática asociada, hiperamonemia, por lo mismo, trombocitopenia leve y LDH normal. Que ojo con esto, la LDH ya normal en el fondo descarta el HELP, porque esto no está en el HELP, no HELP. Claro, en el HELP hay LDH muy elevada porque hay hemólisis.
La ecografía me muestra un hígado con una ecogenicidad aumentada en el fondo, más blanquecino. Y el tratamiento es de soporte, ¿ya? Estabilización de la paciente y luego interrupción del embarazo, por la vía más correspondiente al caso que se pregunte. Digo esto porque no siempre es cesárea, ¿ya? La diabetes mellitus pregestacional en el embarazo, claramente, siempre puede tener riesgos tanto maternos como fetales. Por la parte de los riesgos fetales encontramos la macrosomía, ser grande, y por lo tanto tener problemas fetales asociados a grandes paradas gestacional, como por ejemplo hipolicemias. También está asociado a polihidroamnios, por lo mismo, malformaciones cardiovasculares y del sistema nervioso central. ¿Ya? Una cosa importante es la espina bífida asociada, que va de la mano con un déficit de ácido fólico, y abortos. Riesgos maternos están las descompensaciones metabólicas, también el mayor número de cesáreas y las preeclampsias. Manejo de una diabetes mellitus pregestacional debe realizarse ojalá como un manejo preventivo. Ya, claramente para lograr un embarazo normal la paciente ojalá debería tener una hemoglobina glicosilada menor a 7, indicar ácido fólico al menos 3 meses antes, en dosis alta, 4 gramos al día, bastante. Y el tratamiento durante, si es que ya quedó embarazada, debería ser con dieta e insulina. En el fondo se recomienda suspender hipoglicemiantes orales y dar insulina. Aunque, ojo, esto va a cambiar ya en algunos años más cuando se establezca bien la relación entre el riesgo de usar hipoglicemiantes orales y la presencia de complicaciones fetales. ¿Ya? Actualmente se usan con cuidado, pero en general para preguntas teóricas insulina es lo más correcto. Lo importante también es saber cuándo interrumpir el embarazo en una diabetes mellitus pregestacional. En general, si no tiene patologías asociadas y está bien controlada, a término, ¿ya? 38 semanas. No pasarse más porque hay más riesgo de cesárea. Si tiene una diabetes mellitus pregestacional sin patologías, pero con mal control metabólico o mal control durante el embarazo, a las 36 semanas. Y si tiene daño órgano blanco, porque claramente ya era una diabetes avanzada previamente, en el fondo acá es interrumpir entre las 34 y 36 semanas para evitar riesgos para la paciente. Diabetes mellitus gestacional ahora. La diabetes mellitus gestacional, en el fondo, tiene riesgos también fetales y maternos, menos, eso sí, que la diabetes mellitus pregestacional. Dentro de los riesgos fetales encontramos la macrosomía, el trauma obstétrico relacionado a esto, complicaciones metabólicas neonatales que, como les mencionaba, en la diabetes mellitus pregestacional se presentan por ser un niño grande para la gestacional. Bueno, los riesgos maternos no son tan asociados como los anteriores, o sea, no son tan graves como los anteriores, corresponden en general a aumento de la grasa corporal, sobrepeso, obesidad posterior y mayor riesgo de diabetes a largo plazo. El diagnóstico actualmente, según las guías del MinSal, se realiza con 2 glicemias de ayuno mayores a 100. ¿Ya? Esto se cambió, antes eran 105, principalmente para aumentar la sensibilidad y la detección de diabetes mellitus gestacional. Además de esto, se hace con un té de tolerancia oral a la glucosa que resulte mayor a 140 miligramos por decilitro después de 2 horas de carga. Y también se puede hacer el diagnóstico mediante la clínica de la paciente que presente síntomas de diabetes mellitus descompensada como poliuria, polidipsia, polifagia, baja de peso también podría ser, asociado a glicemias a cualquier hora mayores a 200. ¿Ya? Esos serían los criterios diagnósticos. Y el tratamiento, en el fondo, es con dieta inicialmente. Se hace dieta y se controla a la paciente siempre con hemoglucotest ya, o con glicemias en el fondo. Se va controlando con la dieta y esto de hemoglucotest, y si no responde a la dieta, claro, se hospitaliza y se da un esquema de insulina intensificado, claro. ¿Para qué? Para lograr, esto quiere decir insulinas NPH, ¿ya? Y de rescate, para mantener glicemias en el fondo bajas, ¿claro? Como está en el corte acá, menos de 90 miligramos por decilitro o menos de 120 miligramos por decilitro. Hiperemesis gravídica. Su causa es idiopática. Sus factores de riesgo asociados son causas que eleven demasiado la beta-TSG, como por ejemplo embarazos múltiples o embarazos molares. El diagnóstico que está mencionado acá es la conducta en realidad a tomar frente a pacientes que tienen mucha emesis,
¿ya? Y que es necesario hospitalizarlos. Esto es cuando tienen al menos 3 vómitos por día, más de 3 vómitos por día, pérdidas de peso, que eso no debería estar en una embarazada, ¿ya? Más de un 5%, mala tolerancia oral o mala hidratación. En esos casos en particular, la hiperemesis gravídica tiene un mayor peso, ¿ya? Y es necesario hospitalizarla, hidratarla y manejarla. El manejo acá, en el fondo, es para intentar que la paciente tenga una mejor tolerancia oral, ¿ya? Y el tratamiento final es dar de alta a la paciente una vez que ya tenga mejor tolerancia con antieméticos. Bueno, si tiene alguna causa secundaria también habría que buscarlo, sobre todo si hay un embarazo molar, se maneja como tal. Pero hay que considerar esta patología y sus criterios para hospitalizar.